Buenos días, muy bien. Fortunato, la primera pregunta tiene que ver, para que un cura sea inhabilitado por la Santa Sede, ¿cuál es el proceso que se desarrolla? Bueno, primero nosotros hacemos sociología del catolicismo de hace mucho tiempo. Después la Iglesia Católica tiene sus propios mecanismos que los ha venido cambiando. El Papa Francisco estos últimos años ha pedido que en ciertos casos se haga público, que la comunidad conozca el caso, y si se trata de abuso sexual, ha sido muy explícito el Papa Francisco de decir que tenía que la comunidad conocerlo, las víctimas debían ser acogidas por la propia institución y la persona acusada de ese delito tenía que ser juzgado, si es posible juzgado en los tribunales, y a partir de ahí tomar decisiones. Por lo que he leído, por lo que he visto en el diario, la iglesia, el obispado de Concepción comenzó esa discusión, aparentemente hubo una condena o consideró esa institución que había cometido un delito, el delito de abuso. En principio lo habría expulsado. Para la expulsión, el obispo que está a cargo tiene todas los atributos. Recuerde que el obispo de Roma es uno más. Es igual que el obispo de Concepción, como cualquiera de los miles de obispos que hay en la Iglesia Católica, que decide. Estos casos, en el caso argentino, ya viene sucediendo. En otras diócesis es el obispo que, por supuesto, informa a Roma, la persona se la echa, y esa persona después es una persona que puede hacer lo que quiera en cualquier lugar, puesto que la jurisdicción sobre esa persona está mientras pertenece a la institución. Fuera de la institución puede hacer lo que desee. En Argentina tenemos dos casos paradigmáticos sobre esto. Uno es el sacerdote Grassi, que fue condenado en todas las instancias, y sin embargo su obispo hasta el día de hoy decidió no expulsarlo de la institución. Y el otro es el sacerdote von Bernich, acusado por delitos de lesa humanidad, que también el obispo del lugar ha decidido hasta el momento no expulsarlo. Y esto me parece que es la situación. Hay que distinguir entre lo que la institución hace sobre una persona que pertenece a la institución, y después esa persona, cuando sale de la institución, bueno, es un argentino que, si no ha sido condenado por tribunales, tiene el derecho de hacer lo que decida de su vida. Claro, y está vigente en la legislación nacional la libertad de culto, ¿no? O sea, él puede... Pero por supuesto, está vigente desde la Constitución. La Argentina es un país que su Constitución habla de la libertad de culto, al mismo tiempo que tiene el artículo 2 que dice que sostiene el culto católico apostólico romano, y en 1994, cuando hubo la reforma, se quitó de que el presidente tenía que ser católico, que los pueblos originarios debían ser evangelizados en el catolicismo, que para ocupar algún cargo había que pertenecer a la religión católica, en aras a aumentar la secularización, que es fuerte en la sociedad argentina, en las leyes. Pero quedó el artículo 2, porque recuerden que fue un acuerdo entre el Partido Radical y el Partido Peronista de reformar ciertas cláusulas, y sobre todo la que era la reelección. Claro. Ahora, queda claro cuando se le imputa el delito de cisma en el derecho católico que este sacerdote o ex sacerdote puede hacer lo que él quiera en libertad, pero no en nombre de la Iglesia Católica. Exactamente, eso es así para cualquier... Yo le recuerdo, a ver, mire, vamos a hacer esto para su memoria. Cuando se votó la ley de divorcio del gobierno del doctor Alfonsín, la Iglesia Católica excomulgó a los senadores y diputados que habían votado esa ley. Pregúntele esto en Tucumán, los diputados que la votaron, o los senadores que la votaron en otras provincias. Es decir, hoy, dado las transformaciones que hay en la sociedad, y por eso fue la última vez, aunque algunas veces algún obispo dice, cuando fue lo del aborto, lo vamos a excomulgar, son sanciones que tienen peso para algunos grupos internos en la institución, pero para el resto de la sociedad ya no son tenidas en cuenta, porque ese
esa condena social o simbólica era para otras épocas del poder eclesiástico, era un poder que dominaba a las personas, a veces a los estados y a los gobiernos. Hoy por hoy será para esta persona, que es cierto que le dice, la persona dice, yo estoy haciendo esto en diversas casas, en las casas el interior de la... ¿Y por qué lo hace? Porque yo pertenecía a comunidades de la renovación carismática. La renovación carismática es una expresión al interior de la Iglesia Católica que hace mucho la idea del cuerpo, ofrendas, una relación directa con lo sagrado. En otros países hubo estos mismos problemas, dado que muchas veces esas personas adquieren un vínculo estrecho con sus comunidades que desobedecen a todo tipo de orden o de decisión que se toma en la institución. Bueno, en otros lados en ese momento, los que están, hubo varios sacerdotes pertenecientes a la renovación carismática que dejaron de estar en la institución católica y se fueron a otros grupos que los hacen ellos mismos u otras organizaciones. Sí. Ahora en este caso el mismo cura aclaró que se sumó a la iglesia veterocatólica apostólica no romana. En ese caso estamos hablando de una iglesia que profesa la misma fe pero que únicamente no responde a Roma. En la historia del cristianismo hay miles de estas situaciones que van desde la gran reforma en el año 1000 con las iglesias cristianas que pasan a ser la ortodoxia, lo que uno conoce en Rusia, en el este de Europa, en el año 1500 son todas las reformas, la iglesia de la Reforma, con los grupos llamados protestantes, metodistas, luteranos, y en el siglo XX y XXI encontramos, sobre todo en el mundo pentecostal, neopentecostal, que es decir, hay múltiples maneras de vivir el cristianismo. Una de esas maneras es la que está vinculada a Roma, a una institución, que es ella la que decide sobre el conjunto. Otras iglesias cristianas deciden más vivir en comunidad, lo que llaman sacerdocio universal, cualquier persona, varón, mujer, puede ser dirigir el culto, y hay otros grupos cristianos que viven muy en lo que llamamos en experiencias místicas individuales, que viven su fe, su relación con Jesucristo de esa manera. Hoy ese mundo cristiano está muy pluralizado y hay múltiples experiencias al interior del catolicismo. Fíjese, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza es una persona que estuvo en los grupos católicos, después dejó de ser grupos católicos, en algún momento entró en conflicto, pertenecía a una organización, la Fraternidad San Pío X, que fue excomulgada en la época de Benito, el Papa Benito, después el Papa Francisco dijo no, los vamos a perdonar, y volvió a entrar. Es decir, en esto si uno estudia, que es lo que ahí sí nosotros estudiamos de esto, es cómo se entra, se sale, y depende también de las circunstancias históricas, y depende de las personas y la situación en tal lugar. La idea de cisma es un concepto fuerte, ya le digo, gran cisma de Oriente fue en el 1000, el gran cisma de la iglesia protestante fue en el 1500, y hay pequeños cismas que hubo en Europa mucho más que en América Latina por el peso que tenía ese cristianismo, pero bueno, ya hoy casi es un concepto bastante poco utilizado. Claro. Fortunato, muchísimas gracias por todo. No, gracias a ustedes y a celebrar septiembre. Bien, que tenga un buen día. Hablábamos con el sociólogo Fortunato Malimachi.